En su comentario de hoy, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza el protagonismo que el régimen venezolano está retomando en el escenario internacional tras el diálogo con la oposición y la participación de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC. Durante los últimos años, Venezuela perdió el peso y la influencia regional que supo ostentar durante la primera década del siglo XXI, cuando el abundante dinero del petróleo, el carisma de Hugo Chávez y un contexto monopolizado por gobiernos identificados con la izquierda habían llevado a que el país se convirtiese en referente. Esta pérdida de relevancia obedeció a diversos motivos, tanto internos como externos. La dinámica política del país endureció el perfil autoritario del gobierno, y el deterioro de los precios del petróleo, el estancamiento de la economía y una inflación sin control profundizaron el deterioro de la calidad de vida de la población. La explosiva emigración de venezolanos y venezolanas observada durante los últimos años es una expresión más de esta crítica situación social, profundizada durante el último año y medio por la pandemia. A lo anterior se sumó una redefinición del balance de poder regional y global, con el ascenso al poder de líderes como Trump y Bolsonaro, que hicieron de la caída del chavismo un objetivo de su política exterior. Venezuela y las comprobadas denuncias de derechos humanos se convirtieron incluso en un tema incómodo para los gobiernos y líderes identificados con la izquierda. Casi en cualquier campaña electoral latinoamericana es habitual escuchar hoy en día consignas declarando que tal o cual candidato o candidata puede llevar a que el país se convierta en el próximo Venezuela, y a las contrapartes defenderse argumentando que sus propuestas nada tienen que ver con el chavismo. En este contexto, resulta interesante que Venezuela y su gobierno hayan vuelto a ganar protagonismo durante las últimas semanas en el plano regional. Por un lado, como resultado de la participación inesperada de Maduro en la cumbre de jefes de Estado de la CELAC, que tuvo lugar en México a mediados de septiembre. Por el otro, por el proceso de negociación que está teniendo lugar en este último país entre representantes del gobierno y la oposición, con la intención de generar condiciones para una regularización del sistema político. En el primer evento mencionado, Maduro terminó convirtiéndose en un protagonista central por las críticas que su presencia y la del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel generó en boca de los propios presidentes de otros países, como Paraguay, Uruguay y Colombia. El simple hecho de su presencia en la cumbre, que según los trascendidos no era esperada ni por el propio gobierno mexicano, le permitió volver a compartir un espacio de discusión regional en el que además se está poniendo en cuestión el rol de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de dicho organismo, Luis Almagro, ha mantenido durante su mandato una activa postura crítica respecto del gobierno chavista, promoviendo la aplicación de sanciones al país y abogando por el reconocimiento del gobierno alterno liderado por Juan Guaidó. Esto llevó a que Maduro incluso promoviera la retirada de su país del organismo. Que el discurso crítico frente a la OEA sea ahora promovido por un actor de peso regional como México, sin duda puede ser leído por el propio Maduro como una suerte de reivindicación a sus posturas, aun cuando éstas no necesariamente sean la inspiración del planteo mexicano. Por otro lado, las negociaciones que están teniendo lugar desde hace algunos meses en la Ciudad de México entre representantes de la oposición y el gobierno también abren las puertas para que Maduro y sus aliados vuelvan a poner sobre la mesa una de sus demandas centrales: terminar con las severas sanciones que el gobierno norteamericano impuso al país durante la administración de Trump y volver a lograr acceso a divisas y bienes en suelo internacional. Ciertos indicios mostrados por el gobierno de Biden pueden hacer pensar que este podría estar abierto a realizar algunas concesiones si lo anterior permite destrabar un acuerdo en el que el gobierno de Maduro asegure elecciones limpias en las que los y las candidatas de la oposición tengan garantías de una competencia justa. Algunos trascendidos
plantean que el chavismo apuesta a un acercamiento con Estados Unidos como parte de su estrategia para lograr cierta normalización de la economía, lo cual debería implicar una renegociación de su deuda. En este marco sería necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que solo podría acontecer si logra el aval del gobierno norteamericano. Sin duda, no es posible adelantar cuánto estará dispuesto a ceder el chavismo y las chances de que las negociaciones se estanquen o fracasen continúan siendo altas. El último encuentro entre las partes, que tuvo lugar el fin de semana pasado, resultó accidentado por la tardía llegada a México de los representantes del gobierno. Incluso quedó por ahora pendiente la definición de la fecha de la siguiente reunión. A pesar de lo anterior, algo parece quedar en claro. Las predicciones que hace algunos años muchos planteaban respecto de la pronta salida del poder de Maduro no se cumplieron. Y esta permanencia es la que parecería estar sirviéndole para recuperar cierto protagonismo internacional. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.